Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, una noche más de oración, de estudio bíblico, de estudio profundo de la palabra de Dios. Tenemos clases de seminario aquí en esta institución completamente gratis, así que venga y únase a la iglesia de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por poder enseñar esta doctrina, estas palabras tuyas. Padre, dame luz en mi entendimiento, unge mis labios, para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante, ¿va? Se llama la nueva criatura, la nueva criatura. Ya sé que quizás usted ya ha tenido una noción de lo que es la nueva criatura o eso, pero hoy vamos a ver algo que se llama la nueva criatura en la perspectiva de Dios. La nueva criatura en la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, aquí pusimos un ojo, ¿va? El ojo del hombre tiene su perspectiva, pero también Dios tiene su perspectiva, ¿va? Y nosotros queremos saber cuál es la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en el Espíritu. Dice en la Biblia, ¿verdad? Que dice que no caminemos nosotros en la carne, ¿verdad? Y hoy vamos a tener este estudio que es muy importante, que la nueva criatura es desde la perspectiva de Dios. Es un estudio más avanzado, es un bistec, como dicen muchos teólogos, ¿verdad? No es lechita, ¿verdad? Así que ponga mucha atención para que usted pueda aprender esta doctrina de la nueva criatura, exactamente lo que es, ¿va? Lo que Dios ve, no lo que el hombre ve, porque nosotros nos guiamos, ¿por qué? Por sentidos, ¿va? El hombre se guía, ¿por qué? Por la vista, ¿va? Por el tacto, por el olfato, ¿verdad? Y son 5, ¿va? Oídos, y el sistema de la lengua o gusto, ¿no? Con el cual también la Biblia dice con puede hablar y comunicarse, ¿verdad? Entonces, nosotros nos guiamos por esto porque realmente el hombre tiene 6 sentidos, porque ¿cuál es el número del hombre? 6, ¿verdad? Entonces, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 sentidos. Te enseñan en la primaria, en la secundaria, en los colegios, que son 5 sentidos, pero en realidad son 6 sentidos porque no tenemos el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque ese sentido fue una pérdida con el pecado original, ¿verdad? Vamos a leer la introducción en Romanos capítulo 3. Si usted me sigue, vamos a leer varios versículos, 3:10, 3:11, 3:12. Entonces dice la palabra de Dios, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ningún justo sobre la faz de la tierra, ¿va? Todos se apartaron a una, se han hecho inútiles, dice el original. Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No hay ni aún uno, dice la Biblia. Imagínense, cuando tú no le sirves a Dios, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, yo no lo digo, lo dice en el original en griego, si tú no le sirves a Dios, para Dios tú eres un inútil. Así lo dice la Biblia. Y dice el 12, ¿verdad? Ya lo leímos. Y vamos a brincarnos al 20. Versículo 20 dice, por tanto, por obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Ninguna carne será justificada delante de él, ¿verdad? Entonces aquí pusimos unos muñecos como galletas, dice el hermano, como las galletas de Christmas. Entonces nuestro primer muñeco es de carne, ¿va? De carne. Aquí lo vamos a poner de carne, ¿va? Este muñeco es de carne, ¿va? Porque está, dice que ninguna carne será justificada por obras de la ley. Dice Romanos, capítulo 10, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10. Ahí mismo en Romanos, dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, vemos Romanos 5, 1 y 2, ¿verdad? Porque ya estamos ahí en Romanos, pues vamos a aprovechar y vemos que dice 1 y 2, dice, justificados pues
por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿verdad? A esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay una enemistad con Dios, ¿verdad? No hay ni uno bueno. Todos estamos bajo la ira de Dios. Y la Biblia explica que la única forma de hacer las paces es mediante la cruz. Y tú siendo transformado en una nueva criatura, porque si no, no puedes hacer las paces con Dios, ¿verdad? Nosotros vemos solamente la perspectiva humana. Entonces vamos a leer el versículo principal para este estudio que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 23, ¿verdad? Que ahí nos explica que tenemos tres partes, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, y el Dios de paz os santifique enteramente. ¿Quién es el que te santifica? Dios, ¿verdad? Porque muchos se quieren santificar a sí mismos, ¿verdad? Porque el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios pone así, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿De quién son esas palabras? De Dios. Esa es la perspectiva de Dios, que el espíritu es más importante que el alma y que el cuerpo. No hay uno más, menos o menos importante, ¿verdad? Porque si digo el cuerpo es menos importante, entonces le van a dar vuelo a la hilacha. No. Todos son importantes, pero hay prioridades. Dios es, acuérdense que es un Dios de orden. Entonces, ¿qué está en primer lugar para Dios? El espíritu. ¿Qué está en segundo lugar? El alma. ¿Qué está en tercer lugar? El cuerpo. Pero si en la perspectiva del hombre, con sus 5 sentidos de vista, tacto, olfato, oídos, gusto, el hombre primero te va a decir mi cuerpo, porque es lo primero que ve, mi cuerpo, después va a decir mi alma, después va a decir el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre lo tiene al revés. ¿Por qué? Porque es lo que ve él, no tiene la perspectiva de Dios. Porque en el Antiguo Testamento dice que Dios es ¿qué? Espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces hay un mundo, aquí vamos a poner, aquí hay un mundo físico y un mundo espiritual. La Biblia dice que primero existió el mundo espiritual antes de que el mundo físico. La Biblia lo explica, ¿verdad? Entonces Dios un día dijo, no, pues yo quiero hacer algo físico, ¿verdad? Quizás porque él quería tener comunión, quería hacer a alguien físico a su imagen. No sabemos exactamente por qué Dios hizo el mundo físico, pero antes solamente existía el mundo espiritual y después Dios creó el mundo físico, ¿correcto? Eso tenemos que verlo para este estudio, porque si no entendemos que hay un mundo espiritual y un mundo físico, no podemos entender la nueva criatura. Y dice la Biblia que por la fe de Jesucristo. ¿Sabe usted que nosotros tenemos la fe de Jesucristo? Porque muchos adjudican la fe le pertenece toda a Dios. ¿Por qué es la fe de Jesucristo? Porque Él se dio en el madero, Él sabía que dándose en el madero y siendo obediente hasta la cruz nos iba a redimir, nos iba a salvar. Entonces nosotros tenemos la fe de Jesucristo porque Él hizo esa acción en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos redimidos. Tenemos que tener esa fe en Jesucristo. Entonces, no podemos saber el mundo espiritual sin conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Vamos a ver 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2 nos dice, muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Y aún no es manifestado que hemos ser, empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Entonces, fíjese muy bien, entonces un día nosotros vamos a ser semejantes a Él, ¿verdad? Un día vamos a ser semejantes a Él. Entonces nosotros Dios nos hizo a su imagen, ¿verdad? Vamos a leerlo en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo
1, ¿verdad? Nos dice la creación, versículo. Permítame, está bien, todo bien. Todo lo apagamos, no se preocupe, seguimos grabando. Entonces vemos que dice Génesis 1:26 y Dios dijo, hagamos en plural porque Él se puede separar, porque Él es 3 partes al igual que nosotros, como vimos en 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice que Dios santifique nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoría los peces del mar y de las aves del cielo y las bestias en toda la tierra y todo animal que es arrastrado sobre la tierra. Entonces Dios nos hizo a su imagen, va así, como aquí arriba, ¿eh? Tenemos el cuerpo o la carne, el alma y el espíritu. Entonces, esa era una nueva criatura. En el principio, Adán era una nueva criatura. Eva era una nueva criatura. Muchos no te explican eso en los seminarios o en las escuelas teológicas. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen. Entonces ellos tenían cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces ellos eran así, ¿va? Entonces eso se perdió, ¿va? Podemos ver en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces, cuando ya nació Set, ¿verdad? Ya era así el hombre, cuerpo y alma. ¿Se fija? Ya no tenía el espíritu. Ya no tenía el espíritu, ya no era una nueva criatura. Entonces 2/3 es igual a .6666, el número de la bestia, si usted no sabe, quebrados, ¿va? Y aquí 3/3 sobre 3/3 es igual a un entero. ¿Se fija? Entonces dice la Biblia que perdimos esa imagen, ¿va? Entonces vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, nos dice la palabra de Dios, porque el Señor es aquel espíritu. Entonces, ¿Dios es espíritu? Sí, porque el Señor es aquel espíritu, dice el 17, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17 y 3:18. Dice, empero nosotros todos los de cara descubierta, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en una misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces Pablo nos dice que un día vamos a regresar a ser esta nueva criatura. Vamos a tener cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos en la cruz del Calvario, somos sellados por el Espíritu Santo y algo pasa sobrenaturalmente, ¿va? Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver Colosenses capítulo 3 del 6 al 10. Colosenses capítulo 3 de 6 al 10 nos dice, por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Nosotros tenemos que caminar como Jesús, arraigados y sobrificados en él, establecidos en la fe, así como ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracia. Mirad que nadie os saque como despojo por filosofía vana o engaño, según tradición de los hombres, según elementos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Jesús. Y el 10 dice, porque el que mora toda plenitud de la divinidad corporalmente, y el 10, porque estáis completos en él, la cual es cabeza de todo principado. Ya tenemos el bautizo del Espíritu Santo,
ya somos ungidos, somos hijos de Dios, pero somos unos bebés, ¿va? Y necesitamos crecer espiritualmente, dice la Biblia. La Biblia establece aquí en Colosenses 3, dice que nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, yo le pregunto a usted que nos estaba viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí, ¿usted es diferente? No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando que usted ande caminando por la calle con su Biblia, que sea un cristiano en la secreta. ¿Usted es diferente a las personas? ¿Usted refleja la gloria de Dios? Eso es lo más importante, porque cualquier religioso puede pretender reflejarla, pero no serlo. Entonces vemos que es muy importante lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 20, ¿verdad? Efesios 4, 20, nos dice la palabra de Dios, del 20 al 25, y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas más abundantes de lo que le pedimos o entregamos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús en todas las edades por siempre. Amén. ¿Verdad? Estoy leyendo 4, 20 y 25. Leí 3, 20, 21. 4, 20 al 25 dice la palabra de Dios, mas nosotros no habéis aprendido así, empero lo habéis oído y habéis sido y él enseñados como la verdad que es en Jesús, despojarnos del viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a sus concupiscencias, no dicen viciado, engañosas, renovad el espíritu de vuestra mente y vestís del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Entonces, dice que el nuevo nombre es justicia, santidad y verdad. ¿Sabía eso? El nuevo hombre. Entonces, la nueva criatura también es llamada ¿qué? Nuevo hombre. Cuando dice nuevo hombre, la Biblia también se refiere a hombres y mujeres, ¿va? No diga nada más los hombres, no. El nuevo hombre, la nueva criatura es lo mismo. Entonces dice la Biblia que algo muy importante, ¿va? Que vestirnos de ese nuevo hombre en justicia, santidad y verdad. Entonces, ¿sabía que la justicia la da el Dios Padre? Nosotros adquirimos la justicia de Dios por medio de su sacrificio y la justicia de Dios dice que es imputada en nosotros, es la doctrina de la imputación de justicia. La santidad, me faltó una D, ¿verdad? La santidad. ¿Quién hace la santidad? El Espíritu Santo, ¿sabía? ¿Y qué dice Juan 14, 6? ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿se fija? Dice, andad así, ¿va? Completos en Dios. Eso es lo más importante que debemos aprender, no como religiosos, sino como hombres nuevos. Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, 14 y 15. Gálatas capítulo 6, 14 y 15 nos dice casi al final, en cuanto a mí no lo permita Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale, sino la nueva criatura. ¿Qué es lo que vale? La nueva criatura. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Nos hizo primero así, después caímos así. Entonces vemos aquí que aquí tenemos nuestro cuerpo o nuestra carne, ¿va? Aquí tenemos nuestra alma. Y aquí tenemos al espíritu, ¿se fija? Entonces, cuando nosotros somos redimidos, dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, porque creíste a la verdad del evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Lo vamos a leer, Apocalipsis 1:5 me parece, vamos a verlo. Dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre.
Cristo nos lava nuestros pecados en nuestra propia sangre. Y vamos a ver cuáles pecados, dicen Colosenses, todos los pecados. Entonces, en la perspectiva del hombre, nosotros vemos al cuerpo, el alma y lo espiritual, ¿va? Leemos la Biblia, nos congregamos, entonces creemos que no, que lo vemos al revés, pero Dios lo ve de la otra manera. Dios cuando nos mira, nos ve así, que fuimos lavados nuestros pecados, porque los pecados se encuentran en la sangre y tu alma se encuentra en la sangre. Entonces nos ve así, que nuestros pecados han sido borrados, han sido quitados. Eso es lo más importante. Entonces, algo pasa aquí sobrenaturalmente que lo vamos a ver. Entonces, esto se considera la vieja criatura. Porque tienes parte de tu alma. Y esta es la nueva criatura. ¿Se fija? ¿Y qué pasa si tú no eres redimido? Pues muy fácil. Si tú no eres redimido, Dios te ve así. Como una bestia. Te ve así. Porque no tiene el espíritu de Él dentro de ti. ¿Se fija? Pero cuando tú eres redimido, una vez más, pues tienes dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que eres lavado con la sangre preciosa y tu alma, aquí se encuentra tu alma, ¿va? Vamos a ponerle aquí alma. Alma. No sé si lo llegue a ver, pero le puse alma con el dedo. Bueno, pues ahí se encuentra aquí el alma, ¿verdad? Vamos a ponerle alma. Para que no se me confunda. Está redimida, ¿verdad? Está redimida. Entonces vemos que es una nueva criatura. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? La más clásica, ¿va? Para la nueva criatura. Usted aprende a hacerla. Segunda de Corintios 5, versículo 17. En adelante, 5:17, vamos a ver, 2 Corintios 5:17. No, 2 Corintios 5:17, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, de manera si alguno es, aquí en muchas Biblias cambiaron es, o, ¿saben lo que pusieron? En la Reina Valera 60, pusieron está. Ese hermano, el religioso, te dice, tú tienes que estar en Cristo, tú tienes que estar en Cristo. No, el verdadero cristiano es en Cristo. O eres o no eres, es. De manera si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? 19, a saber si Dios estaba en Cristo reconciliado en el mundo, reconciliando, no imputando los pecados, ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, Dios nos da una posición adquirida, ¿verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Ya estudiamos el libro de Corintios, ¿va? Hace unos meses. En los últimos 2 versículos, el 19 y el 20, nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el 20 dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el cuerpo pasa a ser, ¿qué? Un templo. Pero el templo no solamente le pertenece a Dios, porque le pertenece a esta partecita, ¿se fija? También le pertenece a usted. Eso se llama la posesión adquirida. Tanto el cuerpo como el espíritu le pertenece a Dios como te pertenece a ti. ¿Se fija? Porque Dios tiene parte de ese templo. Está en toda tu sangre, porque el Espíritu Santo se metió dentro de ti. Eso es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Dice Efesios 2:13, ¿verdad? 2:13 dice la palabra de Dios. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos
por la sangre de Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Él, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Sin sangre no, dice en Hebreos capítulo 9, sin sangre no hay compra de pecados, no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados, Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Y dice en Juan capítulo 3, va, Nicodemo va a visitar a Jesús, no sabemos por qué, va, Juan, Evangelios Sinópticos, capítulo 3, versículo 3 en adelante, va, Nicodemo le dice a Jesús, ¿verdad? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino espiritual. Entonces, el que no naciere de nuevo, aquí la persona en el mundo físico, la vieja criatura nace en agua, tiene un cumpleaños, ¿se fija? Tiene un cumpleaños. ¿Cuándo naciste? Y dice tu certificado de nacimiento, ¿cuándo naciste? Porque tu mamá tenía una bolsa de agua, dice Jesús, el que no nazca de agua y del espíritu. Salió, se reventó la bolsa de agua y naciste. Entonces, y cuando tú creíste al evangelio, ¿va? Efesios 1:13, creíste a la verdad, al evangelio de gloria, fuiste sellado con el Espíritu Santo, entonces ese es tu segundo cumpleaños. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ya vimos que se perdió esa imagen en muchos, ¿verdad? Entonces, cuando morimos, nuestra alma sale de nuestro cuerpo. ¿Dónde podemos comprobar eso? En Génesis 35, Génesis capítulo 35, ¿verdad? Ahorita les doy el versículo, no me acuerdo bien. Génesis capítulo 35, versículo 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces vemos que la Biblia establece y la Biblia enseña que un día tu alma va a salirse. Entonces, como Dios nos hizo a su imagen, el alma le hizo indestructible. Un día tu alma se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. No se puede ir a ningún otro lugar. Entonces, como el alma, cuando tú mueres, sale del cuerpo, lo único que puede elevar tu alma al cielo es el espíritu. Porque si no tienes el espíritu, te vas a ir junto con la tierra, con tu cuerpo. Porque polvo eres, tierra eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces un día Dios dice que nos va a dar un cuerpo glorioso como Él, ¿va? Dice, entonces nosotros como cristianos estamos esperando, anhelando el rapto, porque en el rapto nosotros seremos transformados, el cuerpo que era de tierra, un cuerpo malo, un cuerpo mortal, va a ser transformado por un cuerpo glorioso. Entonces un día Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, más tu alma y el espíritu que ya tenemos, entonces vamos a ser uno con Dios. Vamos a estar casados en una sola carne con Él. ¿Se fija? Porque vamos a regresar con Él. Vamos a regresar de donde venimos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu se amalga a tu alma. Se amalgama. Dice dulling en inglés, se pasa a vivir contigo. Entonces es imposible, ponga mucha atención en la pizarra, que se pierda esa salvación porque ya está sellado, Cuando esa alma parta, se va a ir hacia arriba, ¿ah? Y esta alma, si no tiene al Espíritu Santo, se va a ir hacia abajo. Entonces pregunta, fíjese muy bien, porque este es lo más, ese es el bistec de que muchos no entienden teológicamente. Entonces la nueva criatura no puede pecar. La nueva criatura una vez no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque si pecara, Dios pecaría. Entonces no puede pecar, ¿verdad? Dios nos ve sin pecado, por eso nos borra todos los pecados, todas nuestras transgresiones. Pero no quiere decir que nosotros le vamos a dar vuelo a la hilacha en el cuerpo. Si tú estás siendo transformado, renovado tu mente, santificado por el Espíritu, la justicia de Dios está en ti y la verdad está en ti, vas a ser transformado. Entonces tú vas a usar ese templo, ese cuerpo, para pasar a ser un instrumento.
¿va? Porque nuestro cuerpo es mortal y nuestro cuerpo va a morir y nuestro cuerpo, si tú no te bañas en 6, 7 días, ya hueles a muerto. Ya hueles a chivo correteado, ya hueles a muerto. Entonces, tenemos que comprar, talquitos, desodorantes, etcétera, etcétera, hasta un chicle para pasar desapercibido, pero el cuerpo es mortal. Pero entre más tú camines en el Espíritu, ¿qué es caminar en el Espíritu? Llenarte de la verdad. Porque muchos religiosos, a la vista del hombre, llenarse del Espíritu, a la vista del hombre, llenarse del Espíritu es pórtate bien, no rompes un plato, lo que los religiosos dicen. Pero no, para Dios, llenarte del Espíritu es llenarte de la palabra de Él, de la palabra correcta de Él, de las doctrinas de Él. Entre más tú te llenes de la verdad, entonces vas a ser un instrumento más útil para Dios. Entre tú más camines en el Espíritu, vas a ser un instrumento mejor para Dios. Pero si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no cuidas el templo del Espíritu Santo, si no te cuidas, si no te ejercitas, si no comes bien, porque dice la Biblia que vamos a dar cuentas por el templo. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios. Aunque nos pertenece a nosotros y le pertenece a Él, sigue siendo un instrumento de Dios. Entonces la Biblia nos llama aquí en el templo que nosotros somos embajadores. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo Jesús y ese cuerpo es para servirle a Dios. Pero entre más tú camines en la carne, Dios no te usa, aunque tú seas salvo. Dios no te bendice, Dios no ignora tu comunión. ¿Por qué? Porque ¿qué rompe la comunión? El pecado. Entonces dice Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, ¿verdad? Para perdonarnos de todo pecado. Entonces, si nosotros no confesamos nuestros pecados, Dios no nos vuelve a abrir esa comunión para volver a usarnos como instrumentos. Pero ponga mucha atención, ya tuvimos un cafetín. ¿Qué es confesar tu pecado? Confesar tu pecado a Dios es ponerte de acuerdo con Dios, que ya no lo vas a volver a hacer. No decir, Dios, metí la pata. Dentro de 8 días, Dios, metí la pata. Dentro de 8 días, Dios, metí la pata. No, eso no es confesar. Confesar es ponerte tú de acuerdo con Dios. Dios, yo la regué, yo hice esto mal, yo pequé contra ti, contra el cielo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es confesar. Entonces, entre más tú camines en lo espiritual, Dios te usa en el mundo físico. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Para eso Dios instituyó la nueva criatura, para predicar el evangelio, no para otra cosa. Porque así otras personas pueden ser nuevas criaturas. Esa es la verdadera guerra espiritual. No monos con trinchetes. No, fuera demonio. No, eso es una tontería. La verdadera guerra espiritual es ganar nuevas criaturas. Predicar el evangelio. Satanás va a hacer circo, maroma y teatro para que la gente no predique el evangelio y no lo oiga. Esa es la verdad bíblica. Y entre más nos acercamos al fin, dice 2 Timoteo capítulo, desde el 4 en adelante, que va a haber una oposición diabólica y vivimos tiempos feroces. Entonces es muy importante que tú aprendas esto, Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque teológicamente, espiritualmente, sucede algo que se llama una circuncisión espiritual, y muchos la desconocen, ¿verdad? La circuncisión espiritual. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Ya la leímos, y el 19 y el 20, creo que ya la leímos, ¿va? 6, 19 y 20, ya, porque esa es la posesión adquirida, ¿va? ¿Qué nos perdona Dios? Colosenses 1:13 nos dice la palabra de Dios, Colosenses 1:13, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Se fija aquí en la pizarra? Nos ha transportado de las tinieblas al reino de su Hijo amado.
al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino espiritual. ¿Qué es el reino del cielo? El reino físico, cuando Jesús se va a sentar en el milenio. Apréndetela. Vemos Colosenses 2:14. 2:14 nos dice, rayando en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de medio y enclavándola en la cruz. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacándoles de la vergüenza en público y triunfo sobre ellos, ¿verdad? Dios quitó todas las maldiciones que estaban en contra de nosotros porque la ley nos señalaba como malditos. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, mas cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios hace esa para nosotros. 13, ¿verdad? No leímos el 13. Y vosotros, ya estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, dice la Biblia. No dice la Biblia como unos predicadores falsos que dicen, esos son los pecados pasados. Los pecados pasados. No, dice todos los pecados, presentes, pasados y futuros, pasados, presentes y futuros, como usted lo ponga en cualquier orden. Entonces, fíjate, dice la circuncisión. Entonces, vosotros estar muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces, Dios hace una circuncisión espiritual, así. Entonces, si el cuerpo llega a pecar, escúchelo muy bien, no puede perder su salvación. Pero hay consecuencias. Dice en Hebreos, ¿verdad?, que Dios te va a disciplinar, te va a hablar de una manera u otra, si no te va a azotar o si no te lleva al cielo, pero no te vas a salir con la tuya, si tú eres sellado por el Espíritu Santo. Pero si tú haces de las tuyas, ¿verdad?, y no pasa nada y estás como la fresca lechuga, pues yo dudo que tú seas de Dios. Porque Dios lo que dice en su palabra lo cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ver que somos ya lavados por la sangre de Cristo. Vamos a leer ahí otra vez capítulo Colosenses 2:13, dice, el cual también sois circuncidados de la circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Entonces, Dios nos circuncisa aquí en la pizarra, ¿se fija? Para hacer la nueva criatura y el viejo hombre. Nos da una circuncisión, pero tu alma sigue estando ahí en medio. Dice el siguiente versículo, ¿verdad? El siguiente versículo que estábamos leyendo. 12. Sepultados juntamente con él en el bautizo, el cual también resucitaste con él por la fe en la operación de Dios, el cual nos resucitó de los muertos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa circuncisión espiritual, caminamos más al Espíritu. Este templo, este cuerpo, esta carne, este instrumento, este embajador tiene que ir muriendo todos los días. Ese es morir a tu yo. ¿Qué es morir a mi yo? Que mis pensamientos sean más de Cristo que más del mundo. Por eso el alma está en medio. ¿Se fija? Eso es muy importante. Esa es la perspectiva de Dios. Dios nos ve limpios y puros. Nos ve justos, santos y redimidos por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Entonces es muy importante que tú aprendas de la nueva criatura, ¿verdad? Entonces, si este cuerpo muerto de hambre, porque así lo llamo yo, porque siempre tengo hambre, este cuerpo muerto de hambre, todos los días tiene que tener una batalla espiritual con su cuerpo. La verdadera batalla se libra en la mente del cristianismo, del ser humano, para que tú no solo prediques el evangelio. La segunda batalla más importante espiritual es tu propio yo, que tú peleas en hacer lo bueno, tú quieres hacer lo bueno, no quieres hacer lo bueno, no quieres hacer lo bueno, y así es, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 7, que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Pablo nos explica esa batalla interior que tenemos todos los cristianos en Romanos 7, del 17 al 21, nos dice, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad?
Porque yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora cosa buena, ¿verdad? Porque Pablo decía así como yo digo, este cuerpo es muerto de hambre. Porque tengo que creer más obrar lo bueno y no lo alcanzo, porque no lo hago el bien que quiero hacer, más el mal que no quiero, esto hago. Así que lo hago lo que no quiero, ya que no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacerlo el bien, hallo esta ley, el cual habita conmigo. ¿Se fija? Entonces, hay una lucha espiritual de todo cristiano de todos los días de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Para qué hacemos lo correcto ante los ojos de Dios? ¿Para qué hacemos lo correcto ante los ojos de Dios? ¿Para ser salvos? No. Hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, las obras por agradecimiento a nuestra salvación y para ser instrumentos mejores, embajadores mejores para Dios y para poder predicar el evangelio a otros. Para eso, ¿se fija? Entonces, eso da más sentido de lo que te enseñan los religiosos que ven desde esta perspectiva. ¿Va? El religioso ve, no tienes que ver cosas malas, no tienes que tocar nada malo, no tienes que andar oliendo a las mujeres, no tienes que andar oyendo cosas malas, no tienes que comer o fumar o hablar palabras obscenas. ¿Por qué? Porque no ven la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú uses ese templo para instrumento para predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Dice Romanos 10:15, hermosos son los pies aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz. ¿Se fija? Entonces es muy importante eso, ¿va? Por eso todos esperamos el rapto, dice Pablo, dice, pero para mí morir es ganancia, porque ya cuando tengo un cuerpo glorioso, ya no tengo que estar peleando yo con mi cuerpo. Ya no tengo que estar peleando yo todos los días. Si me quiero lavar los dientes, no me quiero lavar los dientes. Me quiero lavar los dientes, no me quiero. Bueno, es un ejemplo. Pero el cuerpo es así. El cuerpo se cansa, el cuerpo se enferma, el cuerpo le es débil. Entonces hay una lucha interior por hacer lo bueno para que tú seas un instrumento de honra del Rey. Es lo más importante, ¿va? Según de Timoteo 2:19, ¿va? Según de Timoteo 2:19 nos dice la palabra de Dios, empero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, apártate de la iniquidad y todo aquel, apártate de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo, ¿ah? Entonces tú apártate de esa iniquidad y más de las personas que invocan el nombre de Cristo y no son de Cristo. Conoce a los suyos. Entonces nosotros somos útiles, ¿va? Vamos a ver dónde se encuentra nuestro glorioso evangelio. 1 Corintios 15. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, el versículo 33. 1 Corintios 15, versículo 33, dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no se han llenado de la verdad, no se han llenado del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, versículo 33, 34 y 38. Dice el 34 ya y el 38 nos dice, mas Dios da el cuerpo como Él ha querido y a cada simiente su propio cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ver y velar por nuestro propio cuerpo. ¿Se fija qué tan importante es eso? Entonces vemos cómo la Biblia no se equivoca. Porque ¿qué pasa si ya tú eres sellado con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, 1:14, las arras del Espíritu, ya tenemos un compromiso para hacer una sola carne con Dios, en las bodas del Cordero? Entonces cuando tú haces el mal, cuando no haces lo correcto, cuando no predicas el Evangelio, cuando tú no cuidas tu cuerpo, cuando tú no te comes bien, te ejercitas y todo eso, no duermes bien, entonces estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Se fija? Es muy importante que tú aprendas eso. Entonces, la única forma que tú, el Espíritu Santo se llene de gozo es que tú hagas lo correcto ante los ojos de Dios y uno se ponga las pilas en el cuerpo, ¿verdad?
Imagínense, Dios fue crucificado, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras. Dios tuvo, Jesucristo, un cuerpo glorificado en 3 días. Nosotros ya nos tardamos 2000 años y todavía no nos da. Pero nos va a dar, porque nos prometió. Es una profecía. Ya pasaron más de 2000 años y no tenemos ese cuerpo glorioso, pero ya estamos redimidos, nuestra alma y nuestro espíritu ya está redimido. Nada más falta el cuerpo. Y un día Dios nos los va a dar. Bueno, el alma puede elegir qué clase de vida puede tomar. Lo más fácil para el alma es inclinarse a la carne. Es lo más fácil. ¿Ah? Pero dice Filipenses 2:13 que Dios te da el querer como el hacer para que tú lo busques, para que tú quieras más de Él, para que tú quieras la verdad bíblica de Él, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no quiere la verdad. Entre más morimos a nuestro yo, entre más nos acercamos a Dios, como dice en Santiago, capítulo 4, dice, pecadores, lavar vuestras manos, acercarse a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Verdad? Vamos a leer esa, me gusta mucho Santiago, capítulo 4. Fíjense muy bien lo que dice aquí Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo tú vas a resistir al diablo? Recibe. No. Resistir al diablo es que tú hagas lo correcto, que tú estés más cercano a las cosas de Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo dice el versículo 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Verdad? ¿Se fija? Entonces, si nosotros nos acercamos más a Dios, el diablo, el enemigo, va a tener que huir porque tú ya no estás caminando en la carne. ¿Se fija? Aquí no tienes que tener tú una protección, una cobertura apostólica, eso es pura basura. La cobertura viene por la justicia de Dios, Salmo 91, apréndetela. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Entonces, se fija, entre más morimos, entre más, esto se llama teológicamente, ¿sabe cómo se llama teológicamente cuando nosotros morimos a nuestro yo? Consagración. ¿Qué es consagración? Consagración no es que tú ores, ayunes, vigilia, no, eso lo puede hacer cualquier religioso. Consagración es que tu mente esté llena de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando tu mente está llena de la sabiduría de Dios, es obvio que tu cuerpo va a hacer lo correcto. Es obvio que va a hacer lo correcto. Porque la vieja criatura y el religioso dice que nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo y es al revés. Nosotros tenemos que someter nuestra alma, nuestra mente a Dios y nuestra alma va a ser más fuerte que nuestro cuerpo y vamos a hacer lo bueno. ¿Se fija? Esa es la perspectiva de Dios. Pero el religioso te dice al revés. Tú tienes que portarte bien, que esto, que lo otro, que no hagas esto, que no hagas lo otro, no te vayas a la discoteca, que no te vayas de rumba y de parranda y mujeriego, jugador o borracho, etcétera, etcétera. Pero no, Dios te dice, llénate de mí y yo mismo te santifico. Llénate de mí y yo mismo te santifico. Llénate de mí y yo mismo te santifico. ¿Se fija? ¿Qué diferencia es la perspectiva de Dios de la nueva criatura a la perspectiva del hombre o del religioso? Entonces es muy importante que veamos eso, ¿va? Romanos 6:23 dice que el peso del pecado es la muerte. Nosotros tenemos que pagar con nuestro propio peso. Si usted pesa 180 libras, con eso tiene que pagar el pecado. Imagínese. El peso, the wages of the sin is dead, dice en la King James, ¿verdad? Debería estar muerto. Romanos 6:23. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, lo más importante en el Evangelio de Gloria es cómo murió Cristo. 6:23. Romanos 6:23. Yeah, the ways of the dead. The ways of the sin is dead.
Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber cómo murió Cristo. La nueva criatura para el religioso, para el hombre, es que no, que Cristo murió en la cruz, que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo se resucitó. No, pero el verdadero, la nueva criatura sabe cómo murió. Cómo murió. Él se puso como propiciación de nuestros pecados. Él se puso en lugar de nuestros pecados. Tenemos que tener fe en la sangre, porque la sangre es lo único que nos puede limpiar. Fe en su sangre, Romanos 3:25. ¿Verdad? ¿Cómo murió? Dice en Hebreos capítulo 9, vamos a leerla, Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Que dice sin sangre, casi todo es purificado con sangre, pero sin sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia, dice 9:22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o no hay remisión. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la gente llevaba una ofrenda, una palomita, un chivo para limpiar sus pecados temporalmente, pero Jesús hace el sacrificio perfecto, dice en Hebreos, una sola vez y para siempre, para limpiarnos todos los pecados. ¿Se fija? Entonces tenemos que saber eso, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Efesios 2:8-9, ¿va? Somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros para que nadie se gloríe. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Dice, lo terminé, I finished, I'm done. Dijo en griego, ¿se acuerda? Dije, lo hice. Y entregó el Espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener fe en Cristo. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 2, el 16 y el 17. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Eso es muy importante que tú lo aprendas. ¿La fe de quién es? De Cristo. No es por tu fe, no es por la fe que te enseñaron, es por la fe de Cristo, porque Él sabía que Él dándose a sí mismo como propiciación, como sacrificio vivo, dice la Biblia que Él fue obediente hasta la cruz. Y Él sabía que esa era la única manera de redimirnos. Si tenemos fe en esa misma fe que Jesús tenía, tenemos la fe de Cristo. ¿Sabía eso? Aquí nadie tiene una fe mayor, una fe menor, eso te lo enseña un religioso. Nosotros, la nueva criatura tiene la fe de Cristo, porque cree lo que Jesús hizo en la cruz. Y 17 dice, si no buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró de pecado, no lo permita Dios, ¿verdad? Si ya nos salvó, ya nos redimió, entonces nuestro cuerpo, nuestra carne, no debe estar en pecado, no lo permita Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tinieblas en vez de luz para otros. Eso es muy importante, que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿va? Todo físico y todo lo que hagamos, pero principalmente no hacer obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, vamos a leer, manifiestas son las obras de la carne. Gálatas, este es otro tema teológico que muchos se quedan de así con la cara de what. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 en adelante dice, manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces y banqueterías, y todas esas cosas semejantes están, las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Aquí dice Pablo, no heredarán. Entonces, el religioso, a la perspectiva del religioso, te dice, pues si tú eres idólatra, hechicero, envidias, y si cualquiera de esos pecados ya te fuiste al infierno. Aquí no está hablando de salvación este versículo, si usted no lo sabe.
Está hablando de los premios y galardones, de nuestra herencia, de las coronas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás el cuerpo sea lanzado a la tierra o llevado, pero cuando Él se redima, cuando Él se salve, no heredará nada a esa persona, no heredará nada en el cielo. Entonces, en el cielo, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer en el cielo si no tienes ninguna heredad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trapear el mar de cristal? ¿Qué vas a limpiar las calles de oro? Porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, si tú le das vuelo a la hilacha, hay consecuencias eternas cuando tú seas redimido y llevado al cielo. ¿Por qué? Porque no quisiste hacer nada. Entonces, todo esto va, la circuncisión espiritual, cuidar tu cuerpo, cuidarlo físicamente, comer, dormir, todo eso bien, ejercitarte, no tener estos pecados, idolatría, hechicería, enemistades, manifestaciones, fornicación. Esto la Biblia lo llama teológicamente un vaso limpio. O de honra del rey. Entonces, Dios no usa un vaso sucio para su obra. ¿Se fija? Y si alguien te dice, no, que yo soy misionero, que yo soy pastor, y que yo me fui con otra mujer, que forniqué, ese es pastor de Satanás. Dios no usa un vaso sucio. Dios no usa un vaso sucio. Porque es Dios, Él conoce, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Pero esa es la perspectiva, ¿se fija la perspectiva del hombre? La perspectiva del hombre es que tú no tienes que hacer todas esas cosas porque te vas al infierno. No. La perspectiva de Dios es otra, ya eres comprado, ya eres redimido, ya vas a ser salvo. Si llegas a caer o pecar, el cristiano no está exento a pecar, hay consecuencias. Dice, vamos a leerlas en Hebreos, ya por último, ya vamos de bajada, en Hebreos capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Castiga. 12:6 dice, porque el Señor al que ama, castiga. Entonces dice, ay, por eso Dios me castigó. Por eso, no, Dios no ama a todo mundo, apréndetela. Dios solamente ama a sus hijos, si no sabías eso. Todo aquel que amó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y fue sellado por el Espíritu Santo y pasó a ser una nueva criatura, Dios lo ama. Pero si tú eres ahí una criaturita que no tienes al Espíritu Santo y estás así, punto 66666, Dios no te ama. La ira de Dios está sobre ti, dice la palabra de Dios. Y si sufrieras el castigo de Dios, os trata como hijos, porque el hijo es aquel que el padre no castiga, mas si es cierto, sin castigo, del cual somos hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Entonces tú dices ser cristiano y haces una fechoría o algo escondidas y tú no hay consecuencias, yo dudo que tengas al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios castiga? Apréndetelo y apúntalo, ¿verdad? En tu libreta. Dios castiga de 3 maneras, ¿verdad? Número 1, número 2, número 3, Dios primero te habla. ¿Cómo Dios te habla? A través de la Biblia, a través del predicador, a través de las predicaciones, a través de los siervos de Él, predicando la verdad, porque puede haber siervos que no predican la verdad, que Él te habla. Después, si no entendiste, te azota. Esto es el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, si ya no entiendes y ya te puso en una cama paralítico y no entiendes y ya te arrancó una oreja Dios y no entiendes y así sigues, ya te arrancó las uñas y no entiendes, pues entonces Dios te lleva, aquí no le sirves. Te vas antes de tiempo, te lleva. Porque no le sirves de nada, no eres un instrumento para predicar el evangelio porque no eres ningún vaso limpio. ¿Se fija?
Ese es el verdadero cristiano. Esa es la nueva criatura desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva de nosotros, porque la perspectiva del hombre y del religioso lo ve al revés y el Dios lo ve diferente. Para Dios lo más importante es el espíritu. Después el alma y al último el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo ¿por qué el cuerpo es menos importante para Dios? Porque cuando tú mueres, tu cuerpo no se va al cielo. ¿Dónde se va? ¿A la tierra? Hasta que tú tengas un cuerpo glorioso, entonces se va al cielo. ¿Se fija? Entonces, lo más importante para Dios es el espíritu. Y después sigue el alma y después sigue el cuerpo. ¿Va? Entonces, esta es una predicación o este estudio es muy bueno porque pues tú tienes que saber la perspectiva de Dios y cuál es la posición adquirida y la circuncisión espiritual al mismo tiempo de las cosas de Dios. ¿Va? ¿Alguna pregunta a este estudio? Bueno, es un estudio muy importante. Yo pienso que tú lo repasas, lo estudies porque tenemos que aprender mucho acerca de esto. Por último, vamos a ver Romanos 6, de 6 al 9. Donde dice que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, de 6 del 6 en no, 6:23 es la paga del pecado, es muerte, pero vamos a empezar 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre es crucificado con él. Y dice Efesios 2:6, apréndetela. Nos ha levantado, nos ha resucitado juntamente con él y nos ha sentado en lugares celestiales para apartarnos nuestro lugar allá. Sabiendo que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Este cuerpo de qué? De pecado. El cuerpo es de pecado, sea destruido. A fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto es libre del pecado. Y si somos muertos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió. ¿Qué es lo que se murió Cristo? Su cuerpo. Al igual nosotros tenemos que morir nuestro cuerpo para ser resucitados. El que no muere en vida no es resucitado. Bueno, ya predicamos el Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, como dice en Colosenses, todos, presentes, pasados y futuros, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y las Escrituras nos dice que Él se puso como en propiciación en nuestro lugar, dice Romanos 3:25, y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, porque dice Apocalipsis 1:5, que es lo único que nos puede lavar nuestros pecados. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.